Buenos días, profe. Buenos días, Licen. Buen día, profe. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando pues las actividades, el contenido y si tal vez nos hace falta algún documento, algún certificado, entregar lo más pronto posible a la institución, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del surgimiento de los imperios coloniales, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente podemos establecer que a la llegada de Cristóbal Colón y el descubrimiento que tuvo en 1492, eventualmente las potencias europeas, al darse cuenta, en este caso, de que existía un nuevo territorio, emprendieron pues nuevas expediciones, ¿no? Justamente con la finalidad de ostentar lo que es gran parte de estos territorios, ¿ok? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento de los grandes imperios coloniales en donde eventualmente España, Portugal destacaron como uno de los pioneros en navegación, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la diapositiva la señorita Diana Juliet, por favor. Surgimiento de imperios coloniales. Colonialismo europeo tuvo dos etapas principales. Una primera en el siglo XXI llevada a cabo por los Siglo imperios XVI. españoles, portugués, y una segunda alianza se produjo fundamentalmente en el tercio del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, durante los cuales diversos países europeos conquistaron otros continentes de forma muy rápida, y unos principales países colonialistas en esa época fueron Bélgica, Francia, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Italia, Rusia, Dinamarca y Países Bajos. Las causas de este colonialismo fueron principalmente tecnológicas y económicas. Secundariamente influyeron también factores políticos y culturales. ¿Ya? Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Como ustedes saben, prácticamente, ¿no? Podemos detallar algunas etapas del gran crecimiento del colonialismo europeo prácticamente y de las pioneras expediciones, las principales que se dieron pues prácticamente al siglo XVI, ¿no? Aquí directamente podemos destacar que las dos potencias en navegación de aquella época era tanto el Imperio Español como el Imperio Portugués, ¿no? Con los viajes, con los descubrimientos. Sin embargo, aquí también podemos determinar que tuvieron pues un gran crecimiento dentro del siglo XIX, una segunda oleada, y sobre todo también a la mitad del siglo XX, ¿no? En donde eventualmente países europeos llegaron a conquistar nuevos territorios en otros continentes, ¿no? Aquí también podemos destacar cuáles fueron los principales países colonialistas, ¿no? De aquella época podemos detallar a Bélgica, a Francia, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Italia, Rusia, Dinamarca, Países Bajos, que eventualmente pues aprovecharon esta situación para lograr tener más territorios, ¿no? Si bien es cierto, con el gran desarrollo de la navegación, España y Portugal, ¿sí? Fueron los pioneros prácticamente en los viajes, pero sobre todo por las herramientas tecnológicas que ellos tenían, ¿no? Aquí podemos mencionar lo que era la brújula, el astrolabio, ¿sí? El sextante, también podemos hablar acerca de las embarcaciones de aquella época que ya no eran simplemente galeras, que eran pequeños barcos en este caso, ¿no? Sin embargo, cambiaron de galeras a barcos sumamente gigantescos, ¿no? Por ejemplo, si recordamos un poquito, Cristóbal Colón, ¿cómo se llamaban las embarcaciones en las que él viajó? La Pinta, la Niña y la Santa María. La Niña, la Pinta y la Santa María.
Excelente, muy bien, que fueron prácticamente las grandes embarcaciones que permitieron pues naufragar y sobre todo encontrar lo que son estos nuevos territorios, ¿no? Pero además de ello, prácticamente los países europeos también incrementaron lo que son los conocimientos culturales y los factores políticos dentro de estos territorios, ¿no? Especialmente España, Portugal, dentro de sus primeros años y después, pues, la mayoría de los países europeos. Ahora, vamos a determinar cuáles fueron las principales causas tecnológicas o lo que permitieron a estas grandes potencias prácticamente tener un crecimiento sumamente desarrollado en encontrar territorios y sobre todo directamente las ubicaciones exactas, ¿no? Causas tecnológicas, me ayuda por favor la señorita Génesis Susana, por favor. Señorita Génesis. Parece que tenemos problemas en la conexión. ¿Me ayuda por favor la señorita Gladys Eugenia? Listo, listo. A ver. Causas tecnológicas. No, no le escuchamos, señorita Gladys. Sí, metí. Se me salí de la línea. Ahorita ya le leo, Liz. Muy bien. Si bien hacía el siglo, me va a tomar la lección, Liz, no sé cómo se llama ese signo. Siglo XIV. El siglo XIV, China superaba tecnológicamente al viejo continente. La fragmentación de Europa en pequeños estados que combatían entre sí durante la Edad Media llevó a un perfeccionamiento de la tecnología militar. Si bien los cañones y las letras bien chiquitas, la pólvora eran conocidos en China, las necesidades guerreras de los europeos llevaron a su mejora y usos generalizado. ¿Hasta ahí dicen o sigo? Siga, por favor. Por el contrario, China era un imperio enorme, unificado con apenas luchas internas y rodeado de enemigos en general, mucho menos poderosos militares. Además, Europa tenía ciertos recursos importantes como el carbón, que durante el siglo XIV sería muy importante. Eso permitió superar a los europeos las técnicas de fabricación de acero, ya que tradicionalmente China había sido superior en este aspecto tecnológico. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, Gracias, aquí Lisa. también podemos determinar que en el siglo XIV, el imperio, en este caso, o el país que estaba sumamente adelantado en la tecnología, era China, ¿no? Aquí también podemos establecer que la mayoría de las potencias europeas, en este caso, compraron las herramientas tecnológicas, ¿no? Que justamente China había desarrollado directamente para los enfrentamientos políticos que tenía, pues, dentro de su territorio,
¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que las primeras herramientas, en este caso militares, que fueron desarrolladas, eran los cañones y la pólvora, ¿no? Entonces, estas herramientas también eran utilizadas con fines militares. Sin embargo, aquí directamente los europeos tomaron estas ideas y una serie también de herramientas tecnológicas, ¿no? Como es el caso directamente de la brújula. ¿Para qué nos sirve la brújula? Para orientarnos. Ya, muy bien, Ubicarnos. para la orientación, ¿no? Excelente. Al día de hoy todavía tenemos brújulas, ¿o ya no? Todavía Sí, se profe. usan un poco. Excelente, muy bien. Las brújulas que todavía seguimos utilizando en la actualidad, ¿no? Como ustedes saben, pues gracias al desarrollo tecnológico, nosotros tenemos, bueno, en los celulares, dispositivos, lo que son aplicaciones en donde podemos utilizar lo que son estas herramientas, ¿no? Pero sin embargo, para el siglo XIV, el tener una brújula prácticamente era una situación sumamente difícil, ya que solamente la élite lo podía tener, ¿no? Aquí también podemos determinar que China sí tuvo un crecimiento sumamente acelerado directamente, ¿no? En la elaboración de mapas cartográficos, también en tener lo que es el uso de la pólvora, que los europeos también utilizaron para los enfrentamientos cuando conquistaron las culturas que existieron en el continente americano, ¿no? Ahora, vamos a determinar otras características importantes acerca de los recursos que los europeos lograron extraer del continente americano. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Paola Alexandra, por favor? Ya, licenciado, buenos días. ¿Aló? Sí, sí, le ¿Me escuchan? escuchamos. ¿Me escuchan? Causas tecnológicas. Leo esto, ¿verdad, licenciado? Sí, por favor. Ya, durante el siglo XVIII, los textiles durante el siglo XVIII, los textiles de India se exportaban extensivamente a Francia e Inglaterra, perdón. Y gran cantidad de productos industriales chinos estaban presentes tanto en América colonial desde el siglo XVII como en Europa. Se estima que un 75% de la plata extraída por los españoles en América acabó en China a cambio de la compra de productos manufacturados en China. La revolución cambió de la compra de productos manufacturados en China. Ay, perdón. La revolución industrial europea alteró este equilibrio y mediante conquistas militares, gran parte de Asia pasó a estar controlada por potencias europeas. En su libro Armas, Gérmenes y Acero, Jared pasó a estar controlada por potencias. Diana Monk analiza las condiciones tecnológicas y materiales de Europa comparadas con las de otros continentes, explicando que factores materiales y tecnológicos generaron la venta militar europea. Ventaja militar europea. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Excelente. Ahora, otra de las causas principales, ¿no? Prácticamente era que el centro comercial más grande de aquella época era la India, ¿no? Aquí directamente se establece que ese territorio
estaba directamente controlado tanto por Gran Bretaña y también por los países de Francia e Inglaterra, ¿no? Si bien es cierto, pues era un gran centro comercial en donde la mayoría de los países europeos prácticamente comercializaban sus productos y también China lo hacía, ¿no? Si bien es cierto, se establece que el 75% de plata que extrajeron los españoles del continente americano terminó directamente en China, ¿no? Por directamente el intercambio de productos manufacturados, en este caso que China tenía, y eventualmente servían para los españoles directamente, tanto para los enfrentamientos como herramientas necesarias para mejorar su navegación, ¿no? Si bien es cierto, aquí China contribuyó bastante directamente con sus inventos para que los europeos como tal llegaran al continente americano, ¿no? Entonces, miren, con el desarrollo de la brújula, de las embarcaciones, del sextante, el astrolabio, que más adelante ya los vamos a revisar, eran instrumentos que permitieron, en este caso, tener los primeros viajes, ¿no? Especialmente de Cristóbal Colón. Recordemos que Colón eventualmente no buscaba tener lo que es buscar más territorios, sino más bien él buscaba tener lo que es un camino más corto a la ruta de las sedas, ¿no? Que prácticamente era un centro comercial que se encontraba en la India, ¿sí? Custodiada de igual manera, pues, por otros europeos, ¿no? Entonces, a raíz de esta navegación se encontró el continente americano y los españoles como tal empezaron directamente a explotar los recursos, ¿no? Esto obviamente del oro, de la plata, de materiales preciosos, utilizaban tanto para enviar a España como directamente comprar productos manufacturados en China. Ahora, vamos a determinar cuáles fueron las características económicas dentro del surgimiento de los grandes imperios coloniales. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dora Alicia? ¿Estamos ahí? Silencio. Buenos días, Liz. Muy buenos días. Causas económicas. La crisis económica de superproducción en Europa en los años 1550 y 1750 se trataba de solucionar con medidas proteccionistas y proteger a la producción nacional frente a la competencia local. Se trató de llevar a cabo poniendo aranceles aduaneros y tasas, lo cual no funcionó y la crisis siguió empeorando. Se buscó otra solución ahora más efectiva, llevar a ultramar el excedente europeo, ya que las colonias eran un buen mercado por varios motivos. Inversión en Europa. Sobraba capital para invertir, pero como no había garantías de retorno, los invasores se fueron a las colonias. Los productos agrícolas y los materiales primas en general son necesarios, pero se encontraban en las colonias y se vendían en Europa. Mano de obra barata era más rentable la mano de obra de las colonias que la europea. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, otras causas fundamentales de la expansión de los europeos, en este caso el continente americano, fue la crisis económica que ellos tenían, ¿no? Entre los años 1550, 1750, el tema de las exportaciones, de la inversión, de la mano de obra, netamente no era rentable, ¿no? Entonces, a raíz que conquistaron el continente americano, se aprovecharon tanto de los recursos, ¿no? De los territorios, pero sobre todo también de la mano de obra barata, es decir,
de los esclavos como tal, ¿no? Entonces, los españoles como tal, a raíz que derrotaron a las culturas que existieron tanto en Centroamérica como en América del Sur, prácticamente los indígenas que sobrevivieron, ¿sí? Se volvieron esclavos, ¿no? Y eventualmente, pues, eran utilizados para todas las actividades y eran tratados peor que animales, ¿no? Ahora, los españoles prácticamente eran muy religiosos y al no entender de dónde aparecieron los indígenas, ¿sí? Los trataban de las peores maneras, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la religión, los españoles eran sumamente religiosos y todo buscaban directamente en la Biblia. Ahora, ¿la Biblia habla de los indígenas tal vez? Sí, ¿no? ¿Hemos leído la Biblia? No, o sea, Sí, sí, partes, licenciado. ¿Seguro? ¿Nos habla de los indígenas? no hablan. No, Bueno, Ya, muy bien. ¿La Biblia nos habla de los afrodescendientes? sí hablan. ¿Será? ¿No será? nada, es que tiene un sensor que cuando usted está de acuerdo. Excelente, muy bien. No, ahora, entonces, en este caso, cuando los españoles buscaron, sí, una explicación de los indígenas y de los afrodescendientes, al no encontrarlas, ellos pensaban que eran animales, ¿no? Y pues los castigaban de las peores maneras, los torturaban y los obligaban a realizar los trabajos forzados, ¿no? Como ustedes saben, a la llegada de los españoles, más del 90% de la población indígena quedó diezmada, ¿no? No solamente por los enfrentamientos, sino también por las enfermedades que trajeron los españoles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades trajeron los españoles? Creo que la viruela, licenciado. Ya, muy bien, la viruela, 10, excelente, ¿qué más? Cáncer, sarampión, Ya, muy bien, la gripe, el resfrío, las fiebres, bueno, que prácticamente eran enfermedades desconocidas para los indígenas y que obviamente pues los diezmaron, ¿no? Ahora vamos a determinar las causas culturales que tuvieron pues las grandes colonias de Europa. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Paul Gonzalo, por favor? Claro, licenciado. Causas culturales. Los europeos usaron sus prejuicios eurocéntricos y la excusa de la evangelización de pueblos o cristianos casi continuamente desde el descubrimiento de América hasta la colonización de Indochina. El proselitismo religioso presente desde siempre en la cosmovisión europea ayudó a justificar y amparar el uso de la ventaja tecnológica militar que Europa consiguió por su acceso a recursos y la historia de guerras intestinas, dice, en el continente. Además, por su estrecho contacto con Eurasia y África, los europeos se volvieron resistentes a ciertas pandemias, contra las que otros pueblos más aislados, indígenas, americanos y polinesios, no eran tan resistentes. Gran parte de la caída demográfica de América tras la llegada de los primeros europeos se debió a enfermedades pandémicas a los que los pueblos americanos no habían estado expuestos previamente. Excelente, 10, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, dentro de las causas culturales, ¿no? Otro objetivo que tuvieron los europeos, especialmente los españoles, fue la evangelización, ¿no? Es decir, llevar su religión, en este caso, por todos los territorios que ellos iban conquistando, ¿no? Y obviamente, pues, a las culturas que existieron en el continente americano, tenían una religión sumamente diferente, ¿no? Tenían una religión politeísta, adoraban a diferentes dioses, especialmente
el de los incas, detallando pues Viracocha, Pachamama, ¿sí? El Inti, que era el sol, Mamaquilla, la luna, Mamasara, diosa de la agricultura, que eventualmente eran dioses sumamente importantes para los indígenas, ¿no? Y obviamente, pues, las culturas precolombinas tenían lo que son templos, monumentos, en honor a estos dioses, ¿no? Se les conoce también como monumentos o los templos de pirámides escalonadas, ¿no? Obviamente, pues, porque tenían gradas y al final, pues, tenían un pequeño templo en donde practicaban sus ritos de ceremoniales, ¿no? Incluían lo que son sacrificios, incluían directamente lo que son enfrentamientos, les sacaban en algunos casos, en algunas culturas, especialmente de los mayas, de los aztecas, se extirpaba el corazón en favor a sus dioses principales, ¿no? Entonces, a la llegada directamente de los españoles, todos estos templos quedaron totalmente destruidos. Esa cosmovisión religiosa que tenían ellos prácticamente tuvieron que cambiar, ¿sí? A obligación de los europeos, ¿no? Entonces, la mayoría de las iglesias que prácticamente se construyeron en el continente americano estaban en sitios en donde antiguamente las culturas precolombinas realizaban sus costumbres y tradiciones, ¿no? Entonces, ahí directamente incluían pues su religión y la religión que ellos tenían prácticamente quedó desaparecida, ¿no? Y los pocos que sobrevivieron prácticamente fueron esclavizados, fueron obligados en trabajar en haciendas, en la agricultura, trabajaban directamente horas, el estado directamente de los indígenas era sumamente negativo, sumamente deplorable. De igual manera, pues, los afrodescendientes, ¿no? Si bien es cierto, la llegada de los afrodescendientes prácticamente fue por una gran caída que tuvo la población indígena, ¿no? Y los españoles, al darse cuenta de que ya no tenían o estaba escaseando la mano de obra barata, es decir, los esclavos, prácticamente empezaron a hacer negocios, en este caso, en este caso con los portugueses, ¿no? Que ellos directamente habían llegado al continente africano y habían directamente esclavizado a la población, ¿no? Y de ahí empezaron a comercializar lo que son esclavos, introduciendo directamente los afrodescendientes al continente americano, ¿no? Entonces, dentro del surgimiento de esas grandes potencias, eventualmente fue, uno, el gran desarrollo tecnológico que tuvo China. El segundo objetivo fue que los europeos empezaron a comercializar todos los productos, herramientas tecnológicas, con el país asiático, lo que permitió que los europeos prácticamente tengan armamento bastante desarrollado para los enfrentamientos, ¿no? Especialmente de la pólvora que eran utilizados pues para la lucha con las culturas precolombinas. Entonces, eventualmente dio un gran beneficio en donde facilitó a los europeos derrotar a las culturas, establecerse en estos territorios, aprovecharse de los recursos y obviamente pues tener un gran crecimiento, ¿no? Tanto para España, pero sobre todo con el comercio en el mundo, ¿no? Después de eso, tanto España, Portugal, Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, cada uno de estos países europeos buscaron la manera, en este caso, de instalarse en este nuevo continente y aprovecharse de estos recursos como tal, ¿no? Sin embargo, a pesar de que han transcurrido varios años, décadas, siglos, eventualmente hasta el día de hoy, estos países siguen siendo pues potencias mundiales, ¿no? Por ejemplo, ¿España es una potencia mundial? En la actualidad, ¿será o no será? No, licenciado. Sí, Muy bien. Francia, Gran Bretaña, Alemania, bueno, grandes potencias europeas, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue siendo una de las más importantes en el mundo, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, no, licen. Excelente, muy bien. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la actividad?
En este caso, como ustedes saben, ¿no? Cuando nosotros prácticamente, bueno, la plataforma sube las clases grabadas, les envían a un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, Excelente, profe. muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la pequeña lección? ¿Sí? Al momento que la plataforma directamente guarde la clase grabada, les va a enviar lo que es al canal de YouTube. Y en el canal de YouTube, abajo en comentarios, vamos a hacer un pequeño resumen, no más exagerado, de 3 líneas de lo que aprendimos en clase el día de hoy. ¿Ok? Todos, y lo vamos a hacer hasta la próxima semana, por favor. No se olvidará puntos, comas, mayúsculas, minúsculas. ¿Ok? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasó la clase de hoy, Tengan un profe. bonito día. Sí, sí, dígame, por favor. Me dijo 3 líneas basado en la clase de hoy, ¿verdad? Excelente, sí, basado en la clase de hoy. Sí, muy Gracias, bien, profe. excelente, chicos. Nos quedamos listo. hasta ahí, por favor. Tengan un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Gracias, Licen.